Hola hermanos, continuamos con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy leeremos del numeral 888 al 896. La misión de enseñar. Numeral 888. Los obispos son los presbíteros. Sus colaboradores tienen como primer deber el anunciar a todos el Evangelio de Dios, según la orden del Señor. Son los predicadores del Evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Numeral 889. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe, bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Numeral 890. La misión del magisterio está ligada al carácter definitivo de la alianza instaurada por Dios en Cristo con su pueblo. Debe protegerlo de las desviaciones y de los fallos, y garantizarle la posibilidad objetiva de profesar sin error la fe auténtica. El oficio pastoral del magisterio está dirigido así a velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad que libera. Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. El ejercicio de este carisma puede revestir varias modalidades. Numeral 891. El romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. La infalibilidad prometida a la Iglesia reside también en el cuerpo episcopal cuando ejerce el magisterio supremo con el sucesor de Pedro, sobre todo en un concilio ecuménico. Cuando la Iglesia propone por medio de su magisterio supremo que algo se debe aceptar como revelado por Dios para ser creído y como enseñanza de Cristo, hay que aceptar sus definiciones con la obediencia de la fe. Esta infalibilidad abarca todo el depósito de la revelación divina. Numeral 892. La asistencia divina es también concedida a los sucesores de los apóstoles cuando enseñan en comunión con el sucesor de Pedro, y de una manera particular al obispo de Roma, pastor de toda la Iglesia, aunque sin llegar a una definición infalible y sin pronunciarse de una manera definitiva, proponen en el ejercicio del magisterio ordinario una enseñanza que conduce a una mejor inteligencia de la revelación en materia de fe y de costumbres. A esta enseñanza ordinaria, los fieles deben adherirse con espíritu de obediencia religiosa, que, aunque distinto del asentimiento de la fe, es una prolongación de él. La misión de santificar. Numeral 893. El obispo es el administrador de la gracia del sumo sacerdocio, en particular en la Eucaristía que él mismo ofrece o cuya oblación asegura por medio de los presbíteros, sus colaboradores, porque la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia particular. El obispo y los presbíteros santifican la Iglesia con su oración y su trabajo por medio del ministerio de la palabra y de los sacramentos. La santifican con su ejemplo, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. Primera de Pedro 5, versículo 3. Así es como llegan a la vida eterna junto con el rebaño que les fue confiado. La misión de gobernar. Numeral 894. Los obispos, como vicarios y legados de Cristo, gobiernan las iglesias particulares que se les han confiado, no solo con sus exhortaciones, con sus consejos y con ejemplos, sino también con su autoridad y potestad sagrada, que deben, no obstante, ejercer para edificar con espíritu de servicio, que es el de su Maestro. Numeral 895.
Esta potestad que desempeñan personalmente en nombre de Cristo es propia, ordinaria e inmediata. Su ejercicio, sin embargo, está regulado en último término por la suprema autoridad de la Iglesia, pero no se debe considerar a los obispos como vicarios del Papa, cuya autoridad ordinaria e inmediata sobre toda la Iglesia no anula la de ellos, sino que, al contrario, la confirma y tutela. Esta autoridad debe ejercerse en comunión con toda la Iglesia bajo la guía del Papa. Numeral 896. El buen pastor será el modelo y la forma de la misión pastoral del obispo. Consciente de sus propias debilidades, el obispo puede disculpar a los ignorantes y extraviados. No debe negarse nunca a escuchar a sus súbditos, a los que cuida como verdaderos hijos. Los fieles, por su parte, deben estar unidos a su obispo como la Iglesia a Cristo y como Jesucristo al Padre. Seguid todos al obispo como Jesucristo sigue a su Padre, y al presbiterio como a los apóstoles. En cuanto a los diáconos, respetadlos como a la ley de Dios. Que nadie haga al margen del obispo nada en lo que atañe a la Iglesia. Ok, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Continuamos más adelante con más del Catecismo de la Iglesia Católica. Dios los bendiga.